tardes, buenas noches, buenos días, el horario que nos estén viendo. Si nos están viendo desde Argentina, buenas noches. Estamos en la edición número 26 de Yoquiarte, en donde volvemos con las entrevistas después de la vez pasada haber estado exponiendo data. Hoy lamentablemente me encuentro un poco solo porque mi compañero Román en este momento está trabajando, así que le mando un saludo muy grande. Pero bueno, vamos a dar por comenzada ya la edición número 26, en donde vamos a presentar a un invitado muy especial que esta vez tenemos desde el lado de México, como la anterior vez, pero nada más que no es el mismo estilo musical. El estilo musical a lo que este hombre se dedica son cosas más de la música folclórica del sur de los Estados Unidos, que tienen ritmo como blues, rock, estilo country, un poco de jazz, una mezcla bastante variada y muy interesante que tenemos para ofrecer esta vez. Pero bueno, en la pausa van a poder escuchar un poco de la música de él. En este momento tenemos el orgullo de poder presentar a Peter B. Walker. Peter B. Walker, ¿nos escuchás? Sí, aquí escucho perfectamente. Saludos a todos también, desde acá, desde el norte de México. Perfecto, perfecto. Así que bueno, ¿cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Contento, tranquilo, acá disfrutando. Hace un poco de frío en mi ciudad actualmente. Entonces, pues disfrutando también este clima que no siempre es de por acá, ¿no? Yo vivo en el semidesierto, entonces sí tenemos también pues climas ahí que pueden llegar a ser un poco extremos de vez en cuando. Claro. Generalmente es algo de calor o un buen tiempo también, muy seguido. Exactamente, acá en Argentina hace un par de semanas hubo una ola de calor llegando a los 40 grados centígrados una semana entera, que fue un desastre y por suerte ahora está bajando un poco la temperatura. Hoy se puede decir que es un día fresquito dentro de todo, así que bueno, estamos disfrutando acá también el Sí, fresquito. Así que bueno, ¿te parece bien empezar con la entrevista? vamos a darle. Perfecto. Recuerden, para las personas que recién están entrando, que recién están comenzando a ver el directo, que pueden dejar sus comentarios y nosotros al final de la sección de la entrevista, si nos da el tiempo, vamos a leer un par de comentarios de ustedes. Puede ser una pregunta hacia nuestro entrevistado, hacia nosotros, o algún comentario felicitando. Pero bueno, damos por comenzado ya el primer bloque en donde vamos a hablar, como siempre, de los comienzos del artista. En este momento vamos a hacer la típica pregunta que nosotros hacemos, que creo que es algo de lo más importante para la hora de conocer al artista en cuestión, porque es la razón de por qué está acá, y es ¿desde hace cuánto empezaste con la música y cuál fue la razón de por qué elegiste esta carrera, este arte? Pues empecé a los 15 años. Estoy a punto de cumplir 30 años en unas 2 semanas, más o menos, 3 semanas. Cumplo 30 años, entonces llevo casi 15 años y pues mi regalo justamente de 15 años fue una guitarra que yo pedí porque mi mejor amigo tocaba la guitarra y a mí siempre me gustó cantar. Y siempre me gustaron las artes, aunque no las practiqué con tanta asiduidad hasta pues ya empezando ahí más o menos a los 15 años. Y pues sabemos que en muchos países de Latinoamérica no hay esta cultura de una buena educación artística desde la infancia, etcétera. Entonces, pues es el caso de muchas ciudades acá en México. Entonces, por eso tampoco hubo como este impulso que me hiciera descubrir que yo era bueno y que pues podía realizar ahí algo, que podía crear en la música. Entonces sí, fue hasta los 15 años que empecé, hace casi 15 años ya. Y pues la razón es esa, simplemente porque a mí me gustaba cantar y mi mejor amigo tocaba la guitarra, entonces me empezó a gustar el ambiente de las bandas, los grupos musicales, todo eso, y yo quería armar con mi mejor amigo un grupo, y así fue como empecé. Claro, claro, fue como una motivación externa que se podría decir. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, pues digo, obviamente por lo mismo que yo aprendí líricamente y aprendí por mi cuenta viendo
algunas personas que conocía, les pedía algunos consejos, gente que ya tocaba, y así fue como empecé a tocar yo también la guitarra, pero por alrededor de 2 años no avancé prácticamente nada en el instrumento. Avancé muy poco, entonces, pues sí, tampoco me nacía todavía esta eh, ola de creatividad que llegó después. Fueron más o menos 2 años de una oscuridad ahí en la música donde, pues sí, podía tocar y a lo mejor ya había mejorado mi técnica, pero no había mejorado mucho en cuanto al conocimiento del instrumento, más armonía, etcétera. Entonces sí había muchas carencias, que hasta el día de hoy, después de 15 años, que pueden ser pocos o puede ser pues también mucho tiempo, todavía me siento pues bastante nuevo en esto. Claro, algo que suele pasar mucho en cualquier tipo de arte es como al principio se empieza todo motivado, con todas las ganas de querer hacer todo lo que se te cruce, decir, oh, esto yo lo quiero hacer, esto yo lo puedo hacer, y después en un momento es como que te das cuenta que hay todo un mundo todavía que te falta por aprender y es como que te agarra como esa decaída de decir, uy, todo el camino que todavía me falta para poder llegar a lo que quiero ser. Pero bueno, una vez superada esa etapa, muchas veces suele ser ese pie que se le da a la persona también para poder lograr esas cosas que tanto quería hacer. Sí, claro. Claro, cuando ya, pues te digo, después de esos 2 años, ya empecé a, no sé de qué manera, no sé si fue porque empecé a escuchar también otro tipo de música que era tal vez un poco más accesible y que me motivaba más a aprender, que ya empecé también a poder crear. Fue justamente cuando empecé a escuchar más, pues el tipo de música que yo hago, estos géneros que me gustan a mí, que me inspiran y donde, pues son los géneros a los cuales yo me quise dedicar, sobre todo el folk americano. Cuando empecé a escuchar más de esa música dije, yo tengo que hacer algo así, yo quiero hacer algo así. Y, y no batallé mucho en hacerlo. Una vez que empecé a intentarlo, no pasó tanto tiempo que ya logré, logré empezar a componer ese tipo de música y pues sí, a tener más como esta creatividad y la inspiración, que pues obviamente la inspiración viene más con el trabajo que solamente como esperarla y digo, sí hay momentos donde viene de repente como una chispa y puedes ahí crear en ese momento, pero si estás creando constantemente y trabajando constantemente, pues es mucho más fácil que la inspiración esté ahí presente por mucho más tiempo, porque pues estás todo el tiempo intentando practicar y descubres un nuevo sonido, una nueva combinación, unos intervalos que te gustan y ahí ya empiezas a hacer, a armar algo que resulta en, pues, en una obra. Claro, claro, la idea de la perseverancia también para poder mantener esa inspiración que muchas veces suele pasar que la estás esperando y nunca llega. Claro, Lamentablemente suele pasar muchísimo. Entonces, esa idea de perseverancia, de estar haciendo constantemente, es lo que te ayuda a también a practicar a la creatividad y poder incluso llegar a lugares más lejos que antes no sabías que podías llegar a esos lugares, porque no sabías simplemente el hecho de que esas cosas existían. Por ejemplo, hablando de la música, cosas de la armonía, por ejemplo, hay un montón de cosas que tienen que ver con el tema de los acordes, el tema de las disonancias, de cosas así que te pueden llevar a un lugar muy distinto a lo que ya estás acostumbrado, que te puede favorecer incluso. sí, 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 claro. Te digo, actualmente, pues yo sigo estudiando, sigo aprendiendo mucho pues sobre todo esto de armonía, el ritmo también, todos estos temas de polirritmia y cosas que son bastante complejas. En cuestión teórica resultan muchas veces más complejas que ya en lo práctico. A veces hasta naturalmente en la práctica uno logra hacerlo, pero cuando te pones a estudiar lo que has hecho ya, cuando creas música, cuando compones, muchas veces lo que compusiste es teóricamente bastante complejo y tú ni lo sabes. Eh,
y sí, pues actualmente estoy ya como haciendo ese enlace entre la teoría y la práctica, que como dije en un principio, pues yo aprendí primeramente de manera práctica y pues esta praxis la fui consiguiendo practicando con otros, o sea, jugando y tocando con otros músicos que me fueron enseñando algunas cosas y actualmente ya que estudio formalmente la música, porque actualmente la estudio, ya voy comprendiendo mejor. Aparte que no solamente la estudio, sino que también la enseño a niños desde los 7 hasta los 12 años. Tengo bastantes alumnos, trabajo en un colegio como profesor de música, entonces me ayuda el estar preparando mis clases, el estar preparando lo que yo voy a enseñar, me ayuda a comprender mejor pues lo que estudio también. Claro, aparte del hecho de ser profesor de música, es como te obliga de alguna forma a aprenderte bien lo que estás haciendo para poder transmitirlo mejor, porque una de las formas de aprender es enseñar. El hecho de poder explicarle a alguien bien, en este caso la teoría, te ayuda muchísimo a vos a interiorizarla, que es algo también muy Claro, complejo de hacer. claro, sí, sí, sí. Y así creo que es en estos últimos años que precisamente me he dedicado a la docencia que he comprendido mucho más toda esta parte teórica de la música que, uy, que es pues infinita, podría decirlo yo, porque sí, verdaderamente hay un montón de conocimientos por adquirir y pues sí, es importante estarse cultivando constantemente para poder también incluso pues en esta creatividad de la música, pues al conocer toda esta teoría, uno puede, pues tiene muchas más herramientas para crear cosas nuevas, cosas que tal vez ya hay algo similar, pero no deja de ser algo original, algo propio, algo personal, algo íntimo y que de igual manera se comparte. Para mí la obra no culmina, sino hasta que, bueno, en el caso de la música, la obra no culmina hasta que es escuchada por el espectador. Ahí es donde está su finalidad. Más que solamente el artista que la cree y la guarde para sí mismo, yo creo que la obra termina cuando hay un espectador que la puede apreciar. Claro, claro, exactamente. Y hablando también del proceso de la creación de las canciones en este aspecto, las primeras canciones que vos pudiste llegar a producir, ¿te fue difícil el proceso de poder llegar a concluir esa idea que tenías en la cabeza? ¿O fue más que nada un conjunto de inspiraciones seguidas que te tocó y se te dio justo de tocar algo que te gustaba? Pues la primera canción que compuse fue muy rápida y sencilla. Es una canción que no es nada compleja. Seguramente en un rato la escucharemos por aquí. Incluso se escucha también como la evolución en mi música también. Pero esta primera canción la compuse porque tenía la intención de hacerlo. Me puse a trabajar y salió en un rato bastante corto. No recuerdo si fue 1 hora o 2 horas, algo así. Pero salió muy rápido. Y la compuse porque tenía una motivación para hacerlo. Era un 14 de febrero, o sea, el lunes van a ser 10 años, porque fue en el 2012. Van a ser 10 años este lunes de la composición de esta canción. Y yo vivía en ese entonces en Francia, muy cerquita de París, en una ciudad que se llama Boulogne-Billancourt. Y pues era, te digo, 14 de febrero, ahí cerca de París, una situación algo romántica. Yo anteriormente era un gran romántico. El siglo XIX para mí hubiera sido lo ideal en esos tiempos de mi vida, porque sí, yo me desvivía era demasiado apasionado. Pues ya se me ha ido quitando, pero entonces sí era
mucha pasión en mi persona y había acá en México una chica que, pues, que me gustaba y que yo me había quedado un poco enamorado de ella. Pero como yo estaba en Francia y ella en México, quería hacerle llegar algún detalle que, pues sí, que pudiera tocarla y compuse esa canción que se llama Light. Y es una canción que habla en pasado y luego habla en futuro. Es prácticamente las mismas palabras que se dicen, pero primero en pasado, recordando esas memorias de cuando vivíamos la amistad acá en la ciudad, en Saltillo, que es mi ciudad acá en México, en la universidad, que pues la pasábamos bien y que éramos amigos. Y luego que yo me fui, bueno, no narro como tal que me fui, pero sí que hubo una separación eh, por cuestiones y justo fue cuando yo ya estaba viviendo en Francia que ella me dijo que ella estaba enamorada de mí también, entonces fue así como, digo, era parte un adolescente todavía, entonces ahí quise escribir esa canción pues como para recordarle que en algún momento cuando yo regresara pues que íbamos a volver a hacer y a dar esa luz que dábamos y que vivíamos en el pasado. Entonces fue algo así, te digo, con una motivación, ahí sí fue una cuestión de chispa, donde me llegó la inspiración en ese momento y me puse a escribir, a tocar unos acordes sencillos en el ukulele y salió la canción. Ahí en Francia yo vivía con eh, un músico canadiense que tocaba el banjo, con otro amigo mexicano que tocaba las percusiones, entonces armamos ahí rápidamente un ensayo y cuando ya salió la canción bien, grabamos un video y yo se lo envié a esta chica. Y pues ya, ahí fue como todo fue así en un día, que se compuso, se grabó el video muy simple, como de una sesión con la tecnología pues, de hace 10 años y ya se lo envié como regalo de 14 de febrero. Una Entonces, sí, carta de pues amor, puede ser. sí, algo así, algo así. Y ese video, lamentablemente, lo grabó otro amigo que vivía ahí con nosotros y no sé si cerró su canal de YouTube o qué hizo, pero pues ya no lo volví a encontrar. Estuvo unos cuantos años por ahí en YouTube y ya desapareció, se perdió. Claro. Eh, y hablando de algo que he escuchado mucho tus canciones, es que generalmente componés en inglés. ¿Tiene que ver algo Sí, con la facilidad que se suele decir que hay a la hora de escribir canciones en inglés por el tema de la lírica y la constancia que tienen las palabras en inglés, como son frases mucho más cortas y se pueden decir muchas más cosas? La hora de componer también tiene que ver mucho, o también tiene que ver claro. con tus influencias estadounidenses que decís que hay en tu música. Pues sí, mira, no cabe duda que sí, el inglés es una lengua que es bastante rítmica y en la cual no se cae en ese vicio que muchas veces en el español se tiene de cambiar las sílabas tónicas solamente para acomodar ahí como en la melodía. Entonces, el inglés no corremos ese peligro en inglés. Aparte, bueno, yo soy de acá del norte de México, bastante cerca del estado de Texas, y también pues eso creo que influyó porque yo de niño viajaba bastante a Texas porque mi papá era anticuario en aquel entonces y pues había mucho comercio. Él llevaba antigüedades de acá de México que nos íbamos a buscar en los ranchos y las llevábamos allá a Estados Unidos. Igual él pues tenía sus clientes en diferentes lugares donde había tiendas de antigüedades. Algunas eran así como en granjas, otras pues en las ciudades. Y, y yo lo acompañábamos pues mi mamá y yo. Entonces desde muy chico estuve en contacto con esta música y yo creo que, pues siempre me llamó mucho la atención, pero te digo, yo empecé hasta los 15 años a tocar, pero sí, me acuerdo que de niño siempre que escuchaba alguna canción country que salía
en la radio acá en México, la dejaba porque me interesaba, quería escucharla, quería ver, me gustaban las guitarras, los diferentes sonidos, por ejemplo, el sonido de lap steel, que es esa como guitarra un poco hawaiana con glissandos y todo eso que se utiliza mucho en el country y en esta música folk, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, yo creo que todas esas idas, pues era cada fin de semana, esos años que yo viajaba a Estados Unidos, después pues los vi reflejados en la música que decidí hacer y en ese redescubrimiento que tuve de esta música cuando yo ya era músico y que me despertó así algo. O sea, fue como una emoción que tenía mucho tiempo sin sentir, y de repente así otra vez me llegó y pues ya por eso decidí. Y sí, pues también por lo mismo de esta música, el inglés queda mucho mejor en mis canciones, en mis composiciones. Claro, claro. Y para ya ir cerrando este bloque, para responder, me interesaba saber, ¿de dónde salió Peter B. Walker? Bueno, ¿Es tu pues nombre artístico, tu nombre sí, real? es mi nombre artístico, claramente. Yo me llamo Pedro, entonces Pedro en inglés pues es Peter. Mi apellido es Vallejo, entonces de ahí la V, Peter V, y Walker porque antes yo tenía un grupo que nos llamábamos Long Walk y nos llamábamos así porque aparte de que nos fascinaba la música, pues era justamente con mi mejor amigo con el que tocaba guitarra y todo esto. Nos fascinaba caminar y caminábamos largas distancias aquí en la ciudad, porque nadie traía coche en ese momento también, era en secundaria y bachillerato. Entonces caminábamos muchísimo, andábamos caminando todo el tiempo y pues como éramos los de Long Walk, nos pusimos los Walkers, entonces todos nos decíamos que Alejandro el Walker y Daniel el Walker, pues, el caminante. Entonces así fue y por eso Peter B. Walker fue el nombre que quise tomar también en memoriam de este grupo que tenía. Una práctica bastante saludable, se puede decir. Sí, sí, lamentablemente ya no lo hago igual, de la misma manera que antes. Mi vida es un poco más sedentaria también por los tiempos y todo eso, pues. Pero sí, originalmente es por eso, por el caminante. Y la verdad que sí, aparte del tema de la pandemia, estoy seguro que también afectó un poco todo. Sí, también. Pero bueno, eso ya lo vamos a estar hablando en el segundo bloque. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Recuerden que pueden dejar su comentario. En este momento vamos a ir a la primera pausa, en donde vamos a pasar casualmente la canción que estaba nombrando Peter, que va a ser Lights, que va a ser la primera canción que vamos a mostrar de él, una de las primeras que hizo. Así que recuerden esperar para la pausa para seguirnos viendo. Nos veremos después de la pausa. Si Martín me está escuchando, proceda. Sad people, well, you love
Bueno, ya volvimos de la primera pausa. En este momento justo nos agarraron que estábamos hablando con Peter de un poco del lado de producción musical, que me estaba mostrando su teclado MIDI, que yo estaba acá mostrando el mío. Pero bueno, ahora damos por comenzado ya el segundo bloque en donde vamos a empezar un poco con el tema del presente, de cómo está llevando actualmente el tema de la producción. Así que para empezar, apenas empezó la pandemia, ¿seguiste trabajando con la música? ¿Hubo un parón que decir, hasta acá llegué? ¿Qué pasó ahí en el medio? Pues mira, yo ya tenía algo de tiempo más que dando conciertos, dedicándome a componer, a grabar. Justo sí estaba preparando un concierto para el 21 de marzo del 2020, que fue en marzo que empezó por acá la pandemia en México y el confinamiento y todo. Entonces ese concierto se canceló, ni siquiera se pospuso porque pues había mucha incertidumbre, perdón. Entonces, sí, se canceló y no se ha vuelto a programar para nada. Y desde entonces, pues sí me dediqué a la música, pero más a la enseñanza musical, que ya tengo algunos años en ello, y que no paró porque nos fuimos solamente de formato presencial al formato en línea. Fue bastante complicado dar ese salto porque, como tú sabes, la música es una materia bastante práctica, sobre todo si es para niños. Sí tienen que estar mucho en contacto con las percusiones, con algunos instrumentos simples en lo que van aprendiendo y todo. Entonces, sí tuve que buscar maneras para que siguieran aprendiendo y que también pudieran aprender la teoría, que no fuera, sí, pues que no fuera algo en vano que estuviéramos teniendo las clases en línea. Y sí, para mí fue bastante difícil. Incluso hubo momentos de mucha desesperación porque aparte había muchas exigencias como de simplificar actividades y ya llegaba un momento en el que yo decía, pues ya están demasiado simples. Si las simplifico, pues vamos a terminar cantando canciones infantiles nada más y no va a haber un verdadero aprendizaje. Entonces, sí me costó, pero al cabo de un tiempo, pues ya encontré maneras, aparte que también por lo mismo se empezaron a crear diferentes aplicaciones que también permitieron que esto pudiera llevarse de una mucho mejor manera. Eh, y pues seguí componiendo, grabando. Por ejemplo, una de las canciones que escucharemos también en un rato fue igual una chispa de inspiración. Un amigo mío escribió un poema y me gustó mucho lo que decía el poema y dije, lo voy a hacer canción. Y ni siquiera le pedí permiso, compuse la música, la grabé y se lo envié. Le dije, mira, me gustó tu poema y ya te lo hice canción. Y le gustó a él también bastante. De hecho, creo que también él estaba pasando por un momento complicado también por el confinamiento, entonces como que le dio más ánimos. Y pues sí, eso ha sido más lo que he estado haciendo, como componer, algunas sesiones así en línea también, de tocadas en línea y compartir la música de esa manera, pero sí, desde entonces pues no he dado conciertos como tal. También, aparte de mi música, yo bueno, canto y toco la guitarra en un coro polifónico, un coro católico, y pues eso no paró mucho tampoco. Entonces, pues ahí también pude seguir practicando y, por así decirlo, presentándome. No es una presentación como tal, pero sí. Claro, como nunca perdiste la práctica, se podría decir. Sí, no, seguí. Y como te decía ahorita en la pausa, también, pues ahorita estoy componiendo para algunos proyectos más como de video, estoy haciendo banda sonora y todo eso, que es algo que me gusta muchísimo también.
justo de eso te quería preguntar, agarraste justo en mi pregunta, que era si estás trabajando en algún proyecto actualmente. Aparte de eso, si querés podés profundizar más en eso, también podés hablar si estás produciendo alguna que otra canción o álbum, no sé, eso ya lo dejo en vos. Sí, bueno, pues ahora en este momento estoy haciendo esa banda sonora para unos videos de arte que justo se empezaron o se van a empezar se empezaron a exponer eh, en estos días, esta semana, en la Ciudad de México. Y es una exposición pues financiada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Mi cuñada ganó una beca para poder hacer arte. Durante todo un año estuvo trabajando en un proyecto artístico financiado por esta institución y pues ya culmina en la exposición. Y ella me encomendó pues hacer la banda sonora para estos videos y es música muy ambiental, como los videos son de cómo hemos maltratado el medio ambiente y pues en diferentes lugares. Ella está haciendo un proyecto muy interesante que se llama Senderos Antropocénicos. Entonces, este proyecto habla bueno, es una invitación a caminar, a hacer hiking, como se dice, y en lugar de ir a las montañas bonitas o a los riachuelos o a caminar en lugares muy bellos, paisajes hermosos que nos gustan, es ir a caminar en paisajes que hemos destrozado. Entonces eso es algo del arte que ella está haciendo. Es bastante conceptual, contemporáneo y muy interesante porque tiene también mucho pues, de ciencia y cosas transdisciplinarias ahí. Entonces, utilicé todos esos elementos para hacer esta banda sonora. No he terminado, son varios videos, llevo más de la mitad, pero sigo ahí haciendo y estoy utilizando una guitarra barítono para darle también este toque un poco de western, como las películas westerns que tienen esos tonos muy, muy graves con una reverberación y que pues sí muestran así como el paisaje, el desierto y que va ahí girando la hierba esta que nosotros le llamamos maroma acá Como en... esa soledad que hay ahí. Sí, esa soledad, una desolación. Entonces, estoy metiendo un poco de esto que igual sigue siendo folclore del sur de Estados Unidos, todo eso. Entonces, Claro. eso es lo que estoy haciendo ahora. También próximamente voy a grabar un EP eh, en, en la ciudad de Monterrey, que acá Saltillo, mi ciudad, está bastante cerca de Monterrey, que pues es una de las ciudades más conocidas de México, una de las metrópolis. Y, y voy a grabar este EP, también fue como algo muy, muy providencial, como me gusta decir a mí, porque eh, un amigo que justo estudia producción de audio, como proyecto final de su carrera, tiene que grabar y producir todo un álbum. Desde el arte del álbum, o sea, tiene que buscar toda la gente y armar todo esto y me pidió que yo fuera el artista quien va a producir. Entonces fue algo así como, pues que fue bastante agradable para mí saber que él quería producir mi música. Entonces ya seleccionamos algunas de mis canciones y en abril vamos a estar grabando este EP que debe estar listo para junio, espero que ya esté todo terminado y pues se va a producir, se van a producir algunos videoclips y todo esto. Voy a estar ahí algo ocupado a partir de abril en esto, en el lanzamiento del EP. Muy interesante. O sea que ya tenés tus proyectitos para este año. Sí, sí, sí. Y sí, ahora sí ya quiero empezar otra vez a dar conciertos. Aquí he batallado mucho porque como, pues yo te digo, antes tenía mi banda Long Walk con mis amigos, pero ya todos, uno ahora toca en una banda country aquí en Saltillo,
y pues ya no tiene el tiempo suficiente para volverse a unir acá. Otro se fue a vivir a Canadá, entonces pues ya, y es difícil encontrar otros músicos que quieran seguir en un proyecto así. Entonces por eso también como dejé de lado los conciertos porque pues sí, no tenía quien me acompañara, estaba muy solo. Claro. Uh-huh. Eh, También hablando de los conciertos, pero hablando también de la producción, como estábamos mencionando antes, de la música en este aspecto, eh, ¿qué es lo que sentís que cuentan tus canciones? ¿Qué es lo que narran tus canciones en general? ¿Siempre tenés un concepto ya predefinido o vas formando una historia con cada canción? Pues eh, mis canciones, las primeras que compuse, todas eran muy románticas. Eran, pues sí, de amor y de desamor y temas bastante básicos, bastante adolescentes. Y sí, que ya hay infinidad de canciones que hablan de esos temas. Yo también, algo que, pues como ya dije, yo soy bastante devoto, yo soy religioso en mi persona, entonces también trato de incluir un poco, no hacer música como tal religiosa, sacra, pero incluir esta parte mía de la fe en mis canciones, como siempre, si es una canción de desamor, pues hay una comunicación ahí con Dios de qué hago, una pregunta a Dios o cosas así. Entonces, eh, pues sí, era el formato. Ya ahora que he estado componiendo también un poco más por encargo, compuse hace poco también una canción para un documental que me pidieron. Entonces ahí pues hablé de varios temas también, tocando un poco esta parte del desierto, porque pues sí, todo por acá es medio desértico, entonces eh, la gente está acostumbrada a eso. El documental es de la región carbonífera, de acá del norte de México, entonces es bien desértico ahí. Y, y pues compuse, hablé de ir con un sueño, luego regresar porque ese sueño no se pudo cumplir y cosas así que, pues sí. También algo que a mí me sirve mucho es ya saber de qué quiero hablar, luego hacer la música, hago primero las armonías, o sea, los acordes y el ritmo en la guitarra, y a partir de ahí voy componiendo la melodía y la letra, voy acomodando pues una letra que vaya dentro de la música que ya compuse. Ese es el método que yo utilizo para componer mis canciones. Todas las he compuesto utilizando ese método. Hay gente que escribe primero la letra y luego pone la música. Bueno, con excepción de la que el poema de mi amigo que musicalicé, pero fuera de esa canción, todas las demás las he hecho de esa manera. Yo primero haciendo la música y luego escribiendo la letra. Claro, y el significado que vos le das a la música en tu vida, ¿cuál sería? Pues está después de... La agarré inesperada. Uy, sí, sí, porque estoy así como poniéndola, como haciendo una lista de por niveles pues es muy importante. No hay un día eh, en mi vida que pase sin que yo esté haciendo música, escuchando música, pensando en música, eh, todo el tiempo. Me despierto con música, siempre que programo mi despertador, lo programo con diferentes grupos, diferentes... Y también todo el tiempo estoy buscando, quiero descubrir todos los días algo nuevo de la música. Puede ser algo de teoría de música o algún grupo nuevo, algún género nuevo, cosas que o sea, todo el tiempo. Entonces sí toma mucho tiempo de mi día. Es muy importante. No podría decirte en qué nivel la pongo porque no la puedo comparar, por ejemplo, con la familia o no la puedo comparar con otras cosas.
Siento que no es el mismo nivel, profundamente hablando, pero sí tiene una gran importancia en mi vida. Y pues no, digo, nadie podríamos vivir sin música. Estamos acostumbradísimos a la música. Pero yo creo que un músico, pues menos, porque pues, entonces, ¿qué sentido Entonces, tendría si no hay esa... Sí, pues mi trabajo es la música, aunque sea enseñarla o aunque sea componer y que nadie me vea, nadie sepa quién soy, pero mi trabajo es la música y, y el trabajo dignifica. Entonces, si no tuviera trabajo, pues no me sentiría digno. claro, entiendo, entiendo. La verdad que en el aspecto del arte siempre es algo que nos llena de alguna manera y es como una parte de nosotros que existe y va a existir siempre. Sí, 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 Así está que, muy arraigada así en el alma. Es como, no sé, ni siquiera sé cómo describirla o compararla. Es como una cicatriz que ya no se quita una vez que la tienes, ya, o sea, y no que sea mala, sino que es algo, pues, una muy cicatriz que le positivo. agarras cariño ya con el tiempo. Sí, 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 porque la música es terapia, la música es salvífica incluso, o sea, Sí, sí, un poco de todo. Pero bueno, sí. ya damos por terminado el segundo bloque. En este momento vamos a ir a la segunda pausa, en donde también vamos a pasar una canción de Peter. Así que recuerden que pueden dejar su comentario y nosotros, si nos da el tiempo, al final leemos algunos por ahí. Así que bueno, si mi compañero Martín me está escuchando, vamos a la pausa. I prefer crickets to crackers, sunsets to meltdowns, love to smiles, lead to smoke. I'd rather lead and aspire, forget than to fake, be still awake, stand in faith. I wish to recover, then stay behind, go slow and pace, and with no style, I will give it a try, not tumbling this time. It's time for truth, for light inside. Crickets to crackers, birds to cars, stars to moons. The honest man, I prefer crickets to crackers. Crickets to crackers. Crickets to crackers. Quédatelo en la cabeza. Sí, sí. Bueno, ya volvimos de la segunda pausa. En este momento vamos a dar por comenzado el tercer bloque. Ahora estábamos hablando algo muy interesante en la pausa que nos gustaría sacarlo en mención para poder cerrar la idea porque justo nos cortó el tiempo de la canción. Que estábamos hablando un poco de lo que serían las influencias que hubo en Latinoamérica. Y bueno, lo voy a dejar a Peter para que pueda desarrollarlo mejor. Pues sí, justo hablaba de este tema de pues las carencias que a veces tenemos en Latinoamérica en cuanto a la educación. Eh,
sobre todo en esto de las artes. Mi ciudad es una ciudad que pues sí tiene dinero, es una ciudad donde se vive bien, pero que en cuestión de cultura está todavía muy pobre, porque es una ciudad industrial. Ya he dicho varias veces que estamos en el semidesierto, acá en el norte de México, y acá no hubo grandes civilizaciones en el pasado. Acá fue que los europeos pues ya vinieron a instalarse y empezaron a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con la agricultura ni con la ganadería, porque nunca hubo mucha agua como para poderse instalar. Y, y acá pues no se nos ha enseñado, apenas empezamos como a tener esta educación buena en cuanto a las artes, en la apreciación de las artes, la importancia que tienen, que antes, pues no, aquí en esta ciudad se decía que pues las artes son un hobby y ya, un pasatiempo, que no te puedes dedicar a ellas. Pero después tuve la oportunidad de viajar a Francia y yo comentaba aquí que pues acá en Latinoamérica tenemos muchísimo talento. En Francia tal vez tengan que trabajar un poco más para llegar al nivel que nosotros podemos alcanzar incluso sin estudiar. No digo que no es importante estudiar, es bastante importante, pero en Francia son muy tenaces y muy estudiosos. Y allá, desde la infancia, aprenden a leer música, casi todos saben leer y todos cantan muy bien, son muy entonados. En su mayoría, la gente es entonadísima en Francia. Acá en Latinoamérica somos buenísimos para el ritmo, pero si tú te vas, por ejemplo, a una iglesia de un pueblo, pues las señoras van a estar cantando un poco ahí disonante, no sé, o sea, y es porque acá el talento es nato. Y puede ser, como te comentaba Matías, que tenga que ver esta influencia que hubo de África cuando llegaron los europeos que trajeron pues los esclavos y que estos esclavos, pues sabemos nosotros que en África los ritmos siempre han sido, pues están ahí, o sea, es parte de su cultura desde antaño y, y que actualmente la mayoría de la música que escuchamos, la música popular actual, tiene muchísimas influencias de los ritmos africanos. Los Exactamente. ritmos latinos, sí, los ritmos latinos pues son ritmos africanos prácticamente. El reggaetón, por Entonces, ejemplo. sí, sí, sí. Entonces, no sé si yo pienso que esta influencia de tantas culturas nos llevó a que en nosotros las artes fueran algo nato, que no necesitáramos esa cantidad de estudio que en Europa pues se viene haciendo desde la historia. Eh, y ya, bueno, eso era como un poco la idea que yo tenía ahorita en lo que estábamos hablando. Y que sí, actualmente pues acá tenemos muchísimo talento y bueno, también hoy en día se escucha en todo el mundo, la música que más se escucha es el reggaetón, que no es precisamente de Latinoamérica porque es de Estados Unidos, pero se podría decir que sí, también. Eh, y, y sí, es una música con muchas influencias africanas, con también pues todo este toque ya latino del Caribe y demás, y es la música que más se escucha en el mundo actualmente. No, yo no es mi música favorita, de hecho muchas veces prefiero no escucharla. Eh, Tampoco estoy en contra, puede haber canciones muy buenas de este género, pero sí, o sea, también el estar en contacto todo el tiempo con este tipo de música muchas veces nos hace que no vayamos a buscar más. Y ya, pues, ahí cierro un poco un par de ideas que traía. Claro, sí, suele pasar mucho que ante la comodidad de tener un ritmo constante,
suele pasar que nos acostumbramos a ese ritmo y a la hora de escuchar algo distinto ya nos suena raro. Eh, pero desarrollando un poco más la idea que vos decías de ese talento nato que tiene Latinoamérica, yo lo veo un poco más como siempre fue un poco más primitivo todo, mucho más instintivo, el hecho de que hasta hace poco fue el hecho, entre comillas, que nos colonizaron. Ya en Europa ya tenían ciertos tipos de educación, ya tenían cierto tipo de una estructura de vida. Acá siempre fue todo muy instintivo, muy salvaje en ese aspecto. Entonces, como está ese instinto nuestro a la hora de poder desarrollar algo, por ejemplo, en el tema de la música, el tema de los ritmos, es algo que, por ejemplo, vos lo podés hacer tocándote acá los brazos, tocando las piernas, una madera, es algo que es muy fácil de poder llevar a cabo. Entonces, al estar ese hecho del instinto que tiene uno, de poder liberar eso sin pensarlo tanto, creo que eso también afecta mucho. Por ejemplo, yo creo que en Europa pasa mucho que como hay una educación, como hay toda una estructura ya armada, ese hecho también hace como que ya a la hora de hacer tenés que primero tener cierta armonía, entonces tengo que seguir esa armonía para que haya una melodía que sea consonante. Acá es como tiras un ritmo y sale algo que puede llegar a ser bueno y después se va viendo qué se puede agregar, qué cosas no, pero es mucho más improvisado, a eso es lo que me refiero. Sí, sí. Sí, que bueno, por ejemplo, ese es el principio del jazz un poco, que sí, que el jazz es mucha improvisación, pero bueno, si te pones a estudiar el jazz, verás que esa improvisación requiere de conocimientos complejísimos, Exactamente. porque sí, pues es improvisar sobre ciertas armonías y los ritmos y todo esto, pero no deja de sonar bien, o sea, no es cualquier cosa, no es estar haciendo todo el tiempo, pues sí, hay un trastilleo que no suene a nada. El jazz es música que suena bien, por eso también, pues, sí es muy escuchada, no es la música más escuchada, pero sí hay mucha gente que aprecia el jazz y no sé por qué se tiene actualmente también esta idea de que el jazz es como para intelectuales, cuando realmente no, pues el jazz, sí, en la teoría sí hay que ser bastante intelectual para el jazz, pero para escuchar jazz, pues no sé, cuando se creó el jazz, cuando empezó a sonar, no era música que se pensara para intelectuales, más bien era la música que los intelectuales odiaban. Entonces, sí es chistoso que ahora se convirtió en esta música así de gente snob. Suele pasar, suele pasar. Pero bueno, vamos a tratar de volver un poco al tema de las preguntas, que creo que ya nos fuimos Sí, 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 bastante. Pero muy sí. interesante este tema, por eso lo quería desarrollar. Y quería empezar, vamos a hacerte unas dos preguntas más y así ya vamos cerrando la entrevista. Y es, para empezar, ¿qué músicos fueron una fuente de inspiración para vos? Bueno, cuando yo volví a escuchar, te digo, esta música folk que me llamó muchísimo, fue un grupo en especial que se llama Good Old War. Y este grupo, Good Old War, hubo una canción de ellos que así fue una explosión en mi cabeza que me llamó a buscar hacer esa música. Entonces, diría que ellos fueron en un inicio mi principal influencia. Después fui descubriendo más grupos. También, obviamente, The Beatles, como influyeron pues, en muchísimas de las bandas que yo escucho, de bandas contemporáneas, grupos contemporáneos. Entonces, The Beatles es una de las influencias también que me gustaba mucho tocar música de ellos antes y escuchar, siempre me ha gustado escuchar su música. Delta Spirit, DOS, son grupos no tan conocidos, pero que también pues fueron ahí influyendo. Bob Dylan también, Simon and Garfunkel, eh, que son, pues esos sí son más conocidos, un poco más anteriores, pero también estas son mis influencias. Y bueno, toda aquella música que escuché en mi infancia cuando viajaba a Texas, que muchos de estos eran cantantes country como Willie Nelson, que es tejano y que
Eh, Incluso algunas de las tiendas de antigüedades que visitábamos, los dueños eran amigos de este cantante Willie Nelson, que es muy conocido también en el country, entonces tenían su música ahí. También desde niño yo siempre escuché mucha música en inglés, entonces The Everly Brothers, incluso algo de música punk también, no sé, Misfits. eh, por un tiempo estuve escuchando mucho ese grupo. Y sí, o sea, tengo muchísimas influencias que podría decir. Perfecto, perfecto. Y para cerrar ya quería hacerte una pregunta, pero esta no es mía, ya es de parte del público, pero vamos a agarrar una pequeña sección para leer unos comentarios que hay, creo que hay dos o tres, y después querés cantar una canción para cerrar la entrevista, ¿te parece bien? Sí, perfecto, aquí tengo lo necesario. Perfecto, ya estás armado. Sí, Perfecto. Para cerrar ya vamos a mandar un saludo para Karina de Lobo que pone, hola, saludo a los chicos, en especial al conductor, muy lindo, canta, saludos. Es mi mamá, te está mandando saludos en este momento, un saludo para ella. un saludo, gran saludo. Y para terminar, el sujeto pone, muy bueno el programa, amigos. No sé si ya lo dijeron, pero quería saber si hubo algún punto influyente en su vida con respecto a la música. Saludos. Algún punto, pues, por el lado de la familia de mi papá, todos, bueno, ahí pululan las artes. Todos son artistas, desde el teatro, la escultura, la poesía. Tengo otros primos cantantes también, de diferentes géneros. Uno canta regional mexicano, una prima mía canta R&B, y pues yo me fui por esta música folk. Hay, siempre ha habido muchas artes y es una familia bastante folclórica, y grande, muy grande. Somos muchísimos. Entonces, pues desde niño siempre estuve en contacto con las artes, eso sí. Eh, pero a pesar de eso, pues seguía pues siempre se decía que no, las artes son un hobby y ya. A pesar de que yo tengo familia que se dedica a las artes desde hace mucho tiempo, al teatro específicamente. Yo pasaba mucho tiempo de mi infancia en el teatro. Y, y a mí después me empezó a gustar imitar a los artistas que me gustaban, los cantantes. Entonces allí fue cuando empecé yo a cantar, me gustaba, lo disfrutaba, no me salía mal, y ya a partir de ahí creo que pues, seguí cantando y me metí en los grupos de canto, también el teatro siempre me gustó mucho. Entonces fue ya hasta los 15 años que dije, yo quiero armar una banda con mi amigo, con Alejandro, que le mando un saludo también, Alejandro de Hoyos. Y pues ya, ahí fue donde pues sí, me enganché con la guitarra, con los instrumentos. Me fascinan los instrumentos de cuerda, me encanta el bajo también. Entonces justo hace poco me mandé a hacer una guitarra, pues la barítono, que es esa fusión entre guitarra y bajo, muy, muy especial. Y pues creo que fue, pues la música me marcó desde siempre, pero ya más a partir de los 15 años que empecé a manipular los instrumentos. Claro, exactamente. Muy interesante, la verdad. ¿Y te parece ya comenzar con la canción? Sí, bien, bien. Voy a utilizar la armónica y la guitarra que tengo aquí. Voy a quitar un poco los audífonos para acomodar la armónica. Perfecto, perfecto. Y que bueno, en este momento Peter va a tocar una canción, vamos a tener la oportunidad de escucharlo en vivo, así que ya vamos a dar por cerrada la entrevista después de esta canción y vamos a ir a la tercera pausa en donde también vamos a escuchar una canción de Peter, así que lo único que queda es que la disfruten en este momento y que aprovechen la oportunidad. Así que bueno, te lo dejamos cuando estés preparado. Sí, listo, aquí ya me acomodo la guitarra. Esta canción que voy a cantar se llama You Gotta Be Strong, y pues es una canción que escribí para una amiga que estaba pasando un mal momento.
Entonces le escribí esta canción. Solamente voy a verificar que mi guitarra esté bien afinada. Dale, dale. No vaya a dar ahí malos sonidos, pero no me tardo nada en eso. Que con estos cambios de clima, pues las cuerdas se ven bien afectadas. Claro, entiendo. ¿Sí se escucha bien la guitarra? Sí. Se escucha fuerte y claro. Ok. Bien. Bueno, entonces la canción es You Gotta Be Strong. Perfecto. Oh, my friend, you know God loves you. Please be glad, 'cause I love you too. People talk, they know the truth. But I'm by your side, 'cause I know you. You gotta be strong. You gotta be strong. You gotta be strong. All to blame, that seems you fail. Throw it out with yourself, forget. Every night I remember every hope that is for real. You gotta be strong. 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 We gotta be Listo. Una muy hermosa canción, la verdad, me encantó. No me esperaba la armónica. Gracias, Matías. Sí, utilizo la armónica en mis canciones. Me gusta bastante también. Un instrumento muy interesante que a mí también me gusta muchísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Peter. No sé si querés mandar algún saludo o algo más para cerrar. O comentar Pues, más. saludos a todos los que nos están viendo, todos y todas quienes nos acompañaron y quienes verán
este programa de Choquearte. Muchas gracias, Matías, Martín también, muchas gracias. Saludos a mi esposa que está aquí también como público. Y pues sí, a todas las personas quienes lleguen a ver esto, un gran abrazo desde acá, desde el norte de México. No, muchísimas gracias a vos por la oportunidad de poderte entrevistar. La verdad que fue una entrevista muy interesante. Respondiste muy bien todas las preguntas y yo creo que el cierre fue perfecto, creo yo, también para poder cerrar esta noche fresquita. Sí, gracias, Matías. Un gusto también poder estar aquí con ustedes. Un gusto igualmente. Así que, bueno, ya damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y que nos están viendo en este momento. Recuerden que en 2 viernes vamos a volver con el Exponiendo Data, así que estén atentos a nuestras redes sociales. No sé si querés comentar tus redes sociales antes para terminar. Pues sí, me encuentran en Instagram como Peter, que es peter.v.walk. Así me encuentran en Instagram. En YouTube, que actualmente todavía no tengo pues como en plataformas digitales mi música, muy próximamente por ahí va a estar. Pero en YouTube también buscan el Peter V. Walker, Peter V. Walker, y ahí me van a encontrar. Ahí encuentran mis canciones, el poco material que tengo ahí pues lo van a encontrar. Y pues ya es todo, porque no tengo muchas redes sociales. No estoy muy activo aún, pero ya pronto. Perfecto, todo de a poco. Sí, que váyanse apuntando por lo pronto ahí y ya verán que pronto llega el contenido que necesitamos. Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, que tengan una buena noche y vamos a cerrar ya con la tercera pausa, en donde también vamos a pasar una canción de Peter. Así que sí, mi compañero Martín me está escuchando, vamos a la pausa y nos veremos dentro de 2 viernes. Hasta la próxima. I don't want to argue anymore. I'm tired of it. I wanted to make it better, but you fell asleep. Are you gonna miss me now? Will you just forget me? Are you gonna miss me now? Will you just forget me? Oh. Her love is dying. Don't you see? Do you feel free? This is not a nightmare. It is real.